Bueno, estamos con Pedro Pablo Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Hay temas importantes para abordar en el día de hoy. Pedro Pablo, gracias por estar con nosotros. Pero me gustaría iniciar un poco esta conversación hablando del tema de la ayuda humanitaria y el papel que le corresponde a la Iglesia, que se ha expresado en forma reiterada, perseverante sobre esta situación. Visto los momentos de tensión que se han vivido en los últimos días, ¿cuál es la visualización que tiene la Iglesia Católica por lo que está ocurriendo? ¿Y qué pudiera pasar y cuál pudiera ser el desenlace de todo esto? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Realmente para la Iglesia siempre esto ha sido una preocupación, el poder ayudar a quienes lo necesitan, y ha buscado los mecanismos necesarios. El tema de la ayuda humanitaria es un tema que ha estado en palestra desde hace algún tiempo y se ha intensificado últimamente a través de algunas instituciones propias de la Iglesia, por ejemplo como Cáritas Venezuela. Ha habido la disposición, y siempre hay la disposición, por supuesto, para asesorar, para ayudar, para poder hacer de forma transparente y correcta lo que tiene que ver con la ayuda humanitaria. Sin embargo, es importante considerar que es un trabajo que siempre ha hecho la Iglesia, por ejemplo, en el caso de Cáritas, desde hace más de 60 años, no es algo novedoso, y que hay que saber comprender, porque cuando se habla de ayuda humanitaria no es que se va a solucionar los problemas de toda una población, sino que hay ciertos protocolos, hay ciertas estructuras que hay que organizar para que la ayuda pueda llegar realmente a quienes lo necesitan y cuáles son las emergencias. En este caso, sabemos de la cantidad de niños que están desnutridos, ancianos que están enfermos, personas que están con algunas enfermedades. La disposición siempre está, definitivamente, no se cierra siempre y cuando sea de forma transparente y, por supuesto, de forma correcta el trabajo que se vaya a realizar en cuanto a la ayuda humanitaria. Ahora, las situaciones que se presentaron, estos episodios donde la violencia estuvo marcando pues, el camino en ese sentido, siguen los problemas, siguen las dificultades. Incluso al margen de la ayuda humanitaria se ha registrado una situación muy singular, que personas que fueron como voluntarios al vecino país, a Colombia, para darle apoyo a esa logística que iba a entrar al territorio nacional, pues con el cierre de fronteras sencillamente se han quedado del otro lado. Entonces tienen un gran problema también, ¿no?, adicional a lo que es el tema de la ayuda humanitaria. Sí, definitivamente. Bueno, la Iglesia siempre rechaza todo tipo de violencia, definitivamente. Esta era una ayuda que es necesaria. El episcopado venezolano lo ha reafirmado en sus últimos comunicados. Es necesario. Además, solicitar la ayuda humanitaria, el ingreso de esta, no es quien lo hace, no puede ser considerado ni apátrida ni nada por el estilo, como muchas veces se pretende descalificar, sino que es algo que es urgente para nuestro país, viendo las condiciones de vida en que están todos los venezolanos, en que estamos sumidos, y que afecta a toda la población, porque nadie se salva justamente de esto. Yo creo que ningún venezolano está ajeno a esta situación de crisis que padecemos. Ahora, en ese sentido, durante estos episodios, ¿cuál fue la posición, digamos, individual? ¿Cómo asumieron responsabilidades, por ejemplo, los integrantes de la Iglesia Católica? Bueno, en primer lugar, en zona de frontera, fundamentalmente, claro, ¿no? Sacerdotes, obispos, en fin. Sí, uno, la preocupación, segundo, el rechazo a esta violencia, tercero, en todo lo que son las zonas fronterizas donde hay sacerdotes, obispos, la presencia y acompañamiento a aquellos que están sufriendo en este momento las dificultades, y por supuesto hacer un llamado a quienes tienen la responsabilidad de que pueda ingresar la ayuda humanitaria a que esta pueda ser posible. O sea, no se condena el hecho de que, por ejemplo, hayan sido destruidos estos camiones que estaban ingresando, cuando esto puede haber servido a una población que de emergencia, que de suma urgencia estaba necesitando estas medicinas. El acompañamiento, la preocupación. Recientemente hemos visto que algunos obispos se han manifestado justamente acompañando al pueblo, que es el que está sufriendo las consecuencias en este momento. Aquí no es cuestión de que si estás con uno o con el otro, aquí estamos del lado, la Iglesia siempre está del lado del pueblo, que es justamente en este momento está padeciendo todas estas circunstancias. Ahora, la comunicación, por ejemplo, con la Iglesia Católica de Colombia a propósito del tema de la ayuda humanitaria, ¿cómo fue o cómo ha sido? Mira, ha sido una comunicación bastante fluida, muy cercana realmente, la colaboración que se ha tenido, por ejemplo, con la diócesis de Cúcuta y en relación, por ejemplo, a la diócesis de San Cristóbal. Ahí son más de 5.000
hasta hace poco, ahorita han aumentado el número de personas que se están alimentando en la Casa de la Providencia de la diócesis de Cúcuta. O sea, ha sido una colaboración bastante estrecha de parte de los sacerdotes y el clero de esta zona fronteriza con los de la diócesis de nuestro hermano país vecino, por ejemplo, Cúcuta. O sea, ha sido muy cercana, ha sido de mucha preocupación porque realmente la situación que vivimos los venezolanos no es una situación que solamente nos preocupa a nosotros, que nos afecta a nosotros, sino que también está afectando otras realidades y sobre todo les preocupa a otros hermanos de otros países. Ahora, Pedro Pablo, si por ejemplo el gobierno mantuviera su posición firme de no dejar que esa ayuda humanitaria llegue al país, ¿cuáles pueden ser las consecuencias de todo esto? Mira, las consecuencias serían graves para los venezolanos, definitivamente. O sea, más hambre, más miseria, más personas enfermas. ¿Y cuánta gente no está muriendo en este momento por falta de medicina? No solamente por la enfermedad, por lo que pudiera estar padeciendo, sino por esa falta de medicamento que en este momento están necesitando. Yo creo que la Iglesia ha insistido en la Conferencia Episcopal Venezolana en cada instante, en cada comunicado que expresa a través de Cáritas, a través de su presidencia, a través de todo ese episcopado venezolano, en insistir en que hay que pensar en el bien común del pueblo que es el que está sufriendo. Ya basta de pensar en sí mismo. Ahora, en medio del marco de la crisis, Pedro Pablo, la variable ayuda humanitaria es importantísima, fundamental en este caso, pero hay otras, ¿no? Y vuelve a hablarse en medio de la tensión de posibilidades de negociación, otros se cierran esa alternativa, otros piensan que debe avanzarse hacia un gobierno de transición, otros dicen que no es posible eso en este momento, en fin, ¿cómo está evaluando la Iglesia Católica Venezolana todo esto que ocurre? Es decir, la crisis nacional. Se ha expresado a través de diferentes documentos, desde luego, pero tiene que mantener un seguimiento a todas estas cosas. Sí, definitivamente creo que se mantiene la misma postura que es la misma del Vaticano, inclusive que se ha expresado a través de la carta de Pietro Parolin, que es el secretario de Estado del Vaticano desde el 2016, donde resaltan estos 4 puntos importantes e interesantes que son los que se mantienen y que el mismo Papa ha expresado a través del año pasado. Escuchamos que el Papa decía: en la voz de los obispos venezolanos también resuena la mía, o sea que no hay ninguna disidencia o divergencia entre el pensamiento del episcopado venezolano del Papa Francisco, que es el reconocimiento de la Asamblea Nacional, la liberación de los presos políticos, la entrada de la ayuda humanitaria y unas elecciones limpias y libres para Venezuela. Ahora, la posibilidad, bueno, vamos a dejarlo para el otro segmento de la posibilidad, te lo dejo planteado, de que otra vez de alguna forma el Vaticano se involucre en un posible proceso de negociación. Eso está mucho más cuesta arriba y luego mucho más después de la carta que dio a conocer el Papa Francisco, ¿no? Pero de eso lo conversamos al retorno. Estamos con Pedro Pablo Aguilar, quien es el director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Seguimos con Pedro Pablo Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Dejamos planteado pues este tema, negociaciones, vuelve a hablarse. Recientemente hubo una reunión del Consejo de Seguridad, también reunión del Grupo de Lima, en fin, estamos en una nueva semana. Se habla de negociación, pero el Vaticano ha expresado y ha hecho observaciones en ese sentido. ¿Tú crees que es posible que eso pudiera ocurrir? La Iglesia siempre está dispuesta a servir de servidora en cualquier mediación, en cualquier conflicto, por muy difícil que pudiera parecer, siempre y cuando, como lo expresó el Papa Francisco, las partes estén de acuerdo. En este caso hay condiciones que no fueron cumplidas como tal, y él lo ha expresado, te lo dije en el corte anterior, el cardenal Pietro Parolin, y se insiste sobre eso. O sea, la geopolítica del Vaticano no va a cambiar en ese sentido, porque su preocupación justamente es el sufrimiento del pueblo venezolano, y en función de eso hubo acuerdos, se llegaron a ciertas conclusiones que no se cumplieron como tal. Entonces se mantiene la misma postura, no va a haber un cambio en eso, pero siempre va a haber la disposición, porque aún en el peor conflicto en la historia de la humanidad siempre es necesario poder llegar a acuerdos, pero en este caso hay condiciones que cumplir y creo que no se han cumplido hasta el momento. Sí, no es nada sencillo tampoco, ¿no? Ahora, al margen de lo que pudiera ser el papel de la Iglesia, en este caso del Vaticano, voy ahora a la Iglesia venezolana. ¿Ustedes cómo están percibiendo la situación? ¿Pudieran agudizarse los conflictos? ¿Pudiera abrirse un camino de una negociación? En fin, tantas cosas que se manejan como hipótesis. Mira, yo estuve leyendo en estos días algo que me llamó mucho la atención y que nosotros vemos como recurrente. Es increíble, pero pareciera que el pensamiento de la Iglesia a veces trasciende lo político, sí, en cuanto a que
la presencia de los obispos en cada diócesis acompañando a su gente en este momento, porque son muchos los testimonios. Yo que estoy en contacto con los obispos venezolanos puedo sentir y escuchar cada testimonio, uno más dramático que otro, de la gente que acude a ellos, que ellos acompañan inclusive en las necesidades en cada barrio, en cada sector, en el hospital, en las cárceles. Y es verdaderamente preocupante hacia el Estado, hacia donde nos están dirigiendo justamente, que es de acorralamiento y sobre todo de que esta situación es más aguda y más crítica. Esto, por supuesto, para la Iglesia es preocupante. Estamos en contacto, en constante trabajo de ver qué podemos hacer y qué estamos haciendo. O sea, no dejar de hacer lo que estamos haciendo justamente y que ha hecho la Iglesia siempre, que es brindar el apoyo y la solidaridad a quienes lo necesitan a través de las distintas organizaciones, como la que acabo de mencionar hace un momento con Cáritas, por ejemplo, y hay muchísimas más, que tienen parroquias que tienen comedores, que hacen lo posible por de repente hacer una olla solidaria, por brindar asistencia médica a quienes están necesitados en los distintos estados del país. Pero esa siempre ha sido la preocupación y el acompañamiento nunca va a dejar de ser, porque la esperanza no podemos dejarla que muera en este momento. Debemos seguir siempre caminando hacia ella. Claro. Vamos a transitar ahora un poquito, Pedro Pablo, sobre el plano espiritual, ¿no? Estamos en un miércoles de ceniza, es la antesala de la Semana Mayor. En este contexto de crisis y de dificultades, ¿cuál es la orientación que marcaría la Iglesia Católica en este sentido? Bueno, fíjate que hoy, miércoles de ceniza, iniciamos la Cuaresma, que son 40 días de preparación, es un camino de preparación hacia la Pascua de Resurrección, que es lo más importante, o es el culmen de lo que es el centro cristiano, la liturgia cristiana. Son 40 días donde se nos invita a reflexionar, a encontrarnos con el otro. El Papa sacó un mensaje para esta Cuaresma 2019 donde nos hablan 3 puntos importantes. Uno, que es la redención de la creación, que es el respeto a aquellas cosas que Dios nos ha dado justamente. El segundo punto que nos habla es sobre la redención o la fuerza destructora del pecado como tal. Y el tercer punto es la fuerza regeneradora del arrepentimiento y el perdón. Y nos hablan de un tema, o nos hace referencia a 3 cosas que también dentro de esto son importantes, como el ayuno, la oración y la limosna, la capacidad de dar, ¿no? Pero lo hace desde un punto distinto. Por ejemplo, cuando nos habla del ayuno, nos dice que seamos capaces también de no no solamente dejar de comer, sino también dejar de matar al prójimo, muchas veces como lo hacemos. En el caso de la oración es también nosotros revisarnos a ver si estamos haciendo las cosas bien, y sobre todo aquellos que ostentan el poder es ver la capacidad que tienen de reflexionar y decir, bueno, no estoy haciendo bien realmente y debo pensar en los demás. Y, por supuesto, en cuanto a la limosna o la ayuda que por nosotros podamos dar solidariamente, en dejar de acumular tantas riquezas que a la final, nos dice el documento, se queda en un futuro que a veces no es nuestro, porque a veces hay gente que acumula y acumula pensando en un futuro y de repente el día de mañana puede morir y hasta ahí llegó eso. O sea, es que pensemos en lo limitado que somos como humanos, ciertamente, pero que también en la capacidad de poder ayudar a otros que lo están necesitando. Es que es difícil comprender algo cuando tú llamas a la paz, pero estás preparando gente con armas, hablas justamente de reconciliación, pero estás descalificando al otro. Entonces hay esa incoherencia, incongruencia. El Papa Francisco justamente nos pide eso, o sea, que seamos coherentes en el testimonio y en la palabra, con lo que hacemos y con lo que digamos, por supuesto. O sea, no hay que utilizar el nombre de Dios en vano para beneficio personal, sino que lo hagamos de corazón y con verdadero arrepentimiento, verdaderamente, para poder tener una acción más fraterna hacia el prójimo y hacia mí mismo también. Yo creo que por más duro que pueda tener el corazón alguien viendo esta realidad que vivimos y que padecemos los venezolanos, y sobre todo que sufren niños, ancianos, personas que están solas en este momento, pueda tocar el corazón y pensar que es necesario a veces dejar que las cosas pasen para ayudar el paso a otras personas que verdaderamente, sabiendo que si yo no lo he hecho bien, darle la oportunidad a otros que verdaderamente quieran a Venezuela. Bueno, Pedro Pablo, muchísimas gracias por haber compartido y haber nosotros paseado por varios temas que son importantes y que están pues en la mayor vigencia, ¿no? En este caso. Bueno, Pedro Pablo Aguilar, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal Venezolana. Una pausa, nos vamos pues al corte comercial y el retorno, arte y espectáculos en lo actual.